Buenas tardes, llegamos a un programa más de Ética y Vida. Me acompaña Luis Contreras, quien es analista político, pero también es una persona experta en la materia del aborto. Vamos a tratar en el programa del día de hoy el tema del aborto, pero de un punto de vista político, y también me gustaría hablar un poco de esa manipulación que hay sobre los causales, cómo vemos fundaciones patrocinando o apoyando campañas de ciertos políticos o de grupos partidarios para ayudar a promover estas agendas en nuestro país. Sí, el aborto es un crimen que se ha legalizado a nivel mundial en muchos países, y es triste cuando en El Salvador utilizan ese ejemplo para decir que somos tercermundistas, que no estamos a la par de países desarrollados que lo han hecho. Sin embargo, siempre hay que poner en contexto desarrollados en qué son estos países. Tal vez lo sean en cuestión económica, en cuestión tecnológica, pero el desarrollo humano no se va a medir asesinando a nuestros congéneres, pues ese es totalmente descabellado. Y todo tiene un origen, una vertiente política. Por ejemplo, a nivel mundial hay un magnate multimillonario, un húngaro, que se llama George Soros. Es un señor bastante mayor que inclusive al fallecer él ha dejado su testamento, el caudal que tiene económico ya destinado a muchas organizaciones pro aborto. Y eso es preocupante porque esto va a seguir, este andamiaje va a seguir creciendo y fortaleciéndose. Obviamente siempre existimos personas y fundaciones, como en el caso de El Salvador, Fundación Sí a la Vida, que le hacemos frente a este tipo de iniciativas políticas que algunas veces son ciertos momentos específicos del año que buscan instrumentarlas para meterlas como iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa. Y recordemos que las leyes así vienen, pues tienen un origen político, una discusión, una formulación para luego buscar su legalización. Y después, obviamente, se implementan ya como una política gubernamental o de Estado, pues a nivel mundial esto ha sido de esa forma. Y como mencionaba este señor George Soros, él tiene unas ONGs como Open Society, patrocina muchos medios de comunicación a nivel mundial, inclusive aquí en El Salvador, que son los que siempre mantienen una agenda pro aborto, siempre hacen mucho énfasis en su legalización. Y para esto es clave, por ejemplo, una primera faceta, la visibilización del aborto. Por ejemplo, en medios de comunicación, en el lenguaje que se utiliza cuando se le llama interrupción del embarazo o aborto terapéutico, tratando de disfrazar que es un asesinato hacia un ser humano, y eso confunde a las personas. La parte lingüística. De la salud de la mujer. Exacto, y utilizan palabras, oraciones bastante largas. Yo siempre cito a George Orwell, un escritor inglés, que él tenía una frase lapidaria donde decía que todo aquel que controla el lenguaje controla la mente humana. Y él fue un duro, acérrimo crítico del comunismo, del marxismo, porque esta vertiente abortista viene de esta ideología política. Sin embargo, en el presente, en pleno 2019, ya trascendió a una ideología de izquierda, de derecha, es decir, muchos políticos adoptan el aborto o la ideología de género, que en otros programas le hemos abordado contigo, por beneficio económico, porque hay mucho dinero de por medio. Estas ONG son patrocinadas por este señor y por otros organismos, que inclusive supranacionales, como las Naciones Unidas, los Estados Americanos, Amnistía Internacional, que lastimosamente ellos tendrían que velar por los verdaderos derechos humanos, que para eso nacieron después del holocausto nazi, y vemos que están haciendo totalmente lo contrario. Inclusive en Bolivia, Evo Morales en su momento promovió el aborto por pobreza. Vemos cómo el materialismo dialéctico de aquel momento, hoy conocido como marxismo cultural, está hoy presente. Siempre tratar de ver la vida de forma utilitarista y materialista. Cuando hablamos de la eugenesia, el aborto eugenésico, mencionábamos cómo, en qué nos diferenciaríamos de los nazis, porque ellos también hacían eugenesia, asesinaban a personas que no eran físicamente viables y que les fueran útiles. Gente con síndrome de Down, gente que tal vez tenía problemas para caminar. Lamentablemente hemos caído en eso, en una vida selectiva, una selección de la vida a conveniencia, pues, y no perdamos de perspectiva la gente, quizás la mayoría que nos ve son gente creyente, católica, que nosotros como seres humanos somos limitados. Y yo creo que se pierde perspectiva de eso. Somos seres limitados, somos seres finitos que en su momento vamos a morir, nos vamos a enfermar. Es decir, no podemos tener un control total de nuestra existencia humana, pues. Y es así como al no perder de perspectiva eso, sabemos de que legalizando eso estamos matando a otra persona, no estamos librando de ningún problema a nadie. O sea, eso hay que tenerlo claro. Del punto de vista político, legal de nuestro país, ¿a dónde estamos parados en este momento? Sabemos que tenemos una constitución que al día de hoy protege la vida desde la concepción, pero también conocemos que hay abogados, diputados que están promoviendo estos anteproyectos de ley
para promover al menos 4 o incluso únicamente 2 causales, con tal de... Sí. Sí, gracias a Dios nuestra Constitución, el artículo 1 es claro que protege la vida humana desde el momento de la concepción, y eso científicamente se ha comprobado, que desde el momento de la concepción hay un nuevo código genético, un nuevo ADN que comienza a multiplicarse y no para hasta la muerte natural de la persona, es decir, hay otro ser humano, y por eso la Constitución de buena manera lo recaba y lo establece como una cuestión de ley. Inclusive el derecho penal nuestro tiene establecido las condenas que son de 8 años para toda aquella persona que se provoca un aborto. Por eso es bueno mencionar cómo hay unos casos de las famosas 17 mujeres que los lobbies abortistas las promueven mucho, que están condenadas a 30 años. ¿Por qué estas mujeres están condenadas a 30 años? Porque ellas están condenadas por homicidio agravado. Hay que dejarlo muy claro que ellas no están condenadas por aborto. Ellos tergiversan la verdad de las cosas a conveniencia y le venden a las personas, a los salvadoreños comunes que no están muy pendientes de estas noticias, de que las mujeres, pobrecitas ellas, están condenadas por abortar. Y no es cierto, sus bebés nacieron, ellas los asesinaron. Inclusive en su momento el director de Medicina Legal, el doctor Fortín Magaña, cuando él fue director, presentó esos casos con fotografías, incluso en unos medios de comunicación laicos, en los cuales, por ejemplo, había nacido el bebé, lo habían metido en la fosa séptica y lo habían ahogado, a otro le habían destrozado el cráneo con una piedra. Eso es homicidio agravado. Por eso están condenados estrangulamientos, no son abortos. Inclusive las penas en El Salvador son excarcelables, las de aborto. No hay ninguna mujer condenada por aborto en el país. Es decir, la mentira anda en el ambiente y es una técnica de Vladimir Lenin. Él decía mucho, este comunista en su momento, que miente, que una mentira repetida se hace cierta. Joseph Goebbels, el promotor del marketing político de Adolfo Hitler, retomó eso también y le hacía creer a los alemanes de que estaban ganando la guerra. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué medios de comunicación leemos estas noticias, la tendencia que estos tienen, y a veces medios que son bastante creíbles y fiables retoman, por ejemplo, casos de estas 17, haciéndolos ver como que sí son inocentes, pues lo cual no es cierto. Sí, esto es importante recalcar, porque yo he podido conocer algunos de estos casos y vale la pena diferenciarlo. Sí, sí. No es, o sea, estas mujeres tuvieron a sus bebés. Lo tuvieron, no fueron abortos. Entonces, vemos el caso de una que era promotora de salud y no sabía ni que estaba embarazada, y eso es lo que promueven. Entonces, estas fundaciones, estos movimientos mal llamados feministas, sí, sí, porque no es, o sea, no es en ese el concepto real del feminismo, de empoderar a la mujer, de que la mujer tenga mismos derechos, sí, pero si los mismos derechos tienen que incluir aborto, pues no estamos de acuerdo, no es el feminismo que debemos de promover. No, inclusive el feminismo que inició años atrás, la mayoría de feministas estaban en contra del aborto. Ellas incluso mencionaban cómo obligar a una mujer a abortar era violentarla. Hay una feminista en el presente, Camila Paglia, que es bien interesante, el pensamiento de ella es norteamericana porque ella es atea, ella no cree en Dios, dice, es bisexual, y aún así dice que ella sabe que ella está en un error conductual, dice, sabe que el aborto es malo, dice. O sea, es bien interesante cómo lo plantea, y dice que ella le abruma cómo sus compañeras feministas promueven incisivamente que se legalice el aborto en los países y cómo buscan defender el derecho a la vida de los papagayos y los huevos de tortuga. Dice que para ella eso no es coherente, y por decir estas palabras, ella inclusive sufre muchos ataques de estos lobbies abortistas. Incluso le dedica unas palabras en un libro escrito por ella a la Iglesia Católica, que dice que es admirable la sacralidad de la Iglesia Católica en su defensa de la vida humana. Es decir, que en cierta medida estas personas en algún momento Dios las puede tocar y llevarlas a su rebaño, pues porque de eso se trata. Nosotros que defendemos la vida más inerme, que es la vida en el vientre materno, debemos de tratar con estas personas que sean debates fructíferos, en el sentido que sean fértiles, de tratar de convencerlos que están fomentando algo equivocado. Ya ha sucedido, por ejemplo, A.B. Johnson, que hay una película muy famosa que ha sido censurada en Canadá, porque A.B. Johnson fue una muchachita que trabajó para Plan Parenthood, que es la internacional abortista más grande del mundo, que es de Estados Unidos, y ella se dio cuenta todo el negocio del aborto, la han estado censurando porque ella se volcó a la causa provida posteriormente. Esta es la película On Plan. Exacto, sí. Esperemos que venga a El Salvador. Sí, bueno, y hay una petición que anda ahí, si le llega hay que firmarla porque la estamos pidiendo, y también es importante aclarar sobre esto, que ha habido mucha gente que a raíz de ver la película
ha cambiado. A ellos no les conviene, inclusive hay otra mujer muy interesante, la vida de ella, Amparo Medina, la pueden buscar en YouTube, en redes sociales, en Google, porque ella es ahora provida. Amparo Medina es una ecuatoriana que en su momento fue guerrillera también, fue atea y todo lo malo que lleva esa doctrina comunista, y cuando ella narra, porque ella trabajó para la ONU, las Naciones Unidas, ella narra cómo implementaban las políticas públicas en los países en su desarrollo y cómo el control de la natalidad tiene que ver con que viene de la ONU. Inclusive el informe Kissinger en el año 89, que fue elaborado por Estados Unidos, fue desclasificado y se supo de primera mano, lo pueden inclusive buscar, hoy está abierto para la población, de cómo Estados Unidos organizó inclusive lo de los planes a nivel mundial para países pobres y de África, controlando la natalidad. ¿Por qué? Porque la fuerza laboral que tienen los países que tienen mucha población los hace crecer económicamente. Tenemos ejemplo de ello, China. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que los países superpoblados son inviables. Y eso son una amenaza para Estados Unidos. Ejemplo de ello, políticamente, geopolíticamente, tenemos el caso de China, que es la segunda potencia a nivel mundial. Han vaticinado muchos especialistas que en 6, 7 años va a superar a Estados Unidos económicamente. Por eso todo podemos apreciarlo desde una óptica economista, materialista, que busca impedir la vida humana, impedir la concepción. Y es triste ver cómo Europa, que fue en su momento un continente muy creyente, hoy no lo es, y ha desvirtuado la religión y ha legalizado un montón de locuras. Por ejemplo, Holanda estaba promoviendo una ley en la cual la mujer que tuviera bebés gemelos pudiera abortar a uno de ellos si quisiera. Es decir, el lobby abortista, este genocidio a nivel mundial no tiene fronteras, comienza a caminar primero en unas semanas, después en otro mes, después ampliémoslo más cuando ya vayan a hacer. Por ejemplo, Hillary Clinton en su momento, del Partido Demócrata, estaba promoviendo una iniciativa de ley, si ella hubiese llegado a la presidencia, que se pudiera abortar a los 9 meses. Si cuando el bebé está totalmente formado. ¿Por qué querían hacerlo? Porque Planned Parenthood, que es la internacional abortista de Estados Unidos y que apoya económicamente al Partido Demócrata, por eso están en un acuerdo político, ellos en el 2015, gracias a una cámara espía de unos activistas pro vida, ese video yo lo vi, no sé cuánta gente lo pudieron observar, cómo grabaron a Débora Nucatola, que era la directora ejecutiva en ese momento, narrando cómo ellos hacen para sacar a los fetos bastante enteros, llamémosle de esa forma, para poder vender las partes que les han encargado de laboratorios. Es decir, el negocio del aborto está de diversas formas, tanto en forma de procedimientos, utensilios, la venta de bebés abortados. O sea, las partes que les encargan, cerebros, pulmones, ellos explicaban de cómo habían logrado sacar al bebé para que no se despedazara y que estuvieran enteros. Es decir, es triste que se haya grabado eso y no se haya investigado en el momento. ¿Por qué? Porque Barack Obama era el presidente de Estados Unidos, Partido Demócrata, que está aliado con Planned Parenthood. Por eso Donald Trump, cuando tomó el poder en Estados Unidos, una de las primeras órdenes que giró fue que el FBI investigara a Planned Parenthood, a esa organización. Inclusive le recortó mucho dinero que en su momento Barack Obama le brindaba. Sí, esto es muy importante que pues lo tomemos en cuenta. Sí. No porque existe, bueno, como temas como Planned Parenthood, y también el hecho de que hay mucha gente muy poderosa. Usted mencionaba nombres como Hillary Clinton o el mismo Barack Obama, George Soros, que tienen muchísima influencia, tanto un poder político y económico sí. que es una ola que llega a nuestros países. Sí, sí. Que aquí sí, gracias a Dios, tenemos ciertos diputados que están deteniendo la peña, pero la lucha tiene que seguir. Sí. Tenemos que seguir en eso y por eso quiero que bajemos al Salvador un poco, pero después de este corte volvemos en el segundo bloque y hablamos de nuestro país. Siempre está de tu lado. Espera por ti
te muestra señales, te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Seguimos con más del programa Ética y Vida y estamos tocando el tema del aborto específicamente de un punto de vista geopolítico y también pues queremos llevarlo a la situación actual en nuestro país. Luis. Sí, antes de abordarlo específicamente El Salvador, retomando lo de George Soros, el nivel que él tiene de poder a nivel global. Por ejemplo, cuando Donald Trump estaba en campaña, él pagó a muchos lobbies abortistas para que se manifestaran en contra del Partido Republicano, incluso cuando él había ganado. En Hungría, en su propio país, también pagó a muchas campañas de los partidos que eran pro aborto para que Víctor Orbán no volviera a ganar su reelección. Víctor Orbán es el primer ministro húngaro, que es como el presidente, y él es, incluso en su discurso dijo, el verdadero derrotado no está aquí presente, dijo, haciendo alusión a George Soros. En Austria, Sebastian Kurz, que es un primer ministro bastante joven, 30 años, católico, también determinó que todas las universidades que son financiadas por George Soros se vayan de esos países, porque en estas universidades que él ha establecido busca adoctrinar a las personas en ideología de género y aborto. Nuestro país no es la excepción. Recordemos que tuvimos un gobierno de izquierda recientemente y el marxismo tiene mucho que ver con lo del aborto, porque inclusive Rusia fue el primer país a nivel mundial en legalizarlo. Recordemos que es un secreto de Fátima, pues Rusia expandirá sus errores al mundo, pues, y lo pudimos evidenciar en este caso concreto. Y a lo largo de estos 10 años del gobierno pasado tuvimos una visibilización bastante del aborto. Gracias a Dios no se logró una legalización como tal, porque la aritmética legislativa no se los ha permitido. No tuvieron mayoría en la asamblea y eso ha favorecido en que no se haya legalizado, pues, pero iniciativas han habido. Por ejemplo, el año pasado se tuvo un lobby muy fuerte abortista en columnas de opinión, inclusive yo particularmente le contestaba a otros articulistas que escribían a favor del aborto, y de eso se trata también, llevarlo a un debate, pues, y llegar a la conclusión de que eso es malo, no perdamos de perspectiva que no es bueno. Lamentablemente, la frontera entre el bien y el mal se ha perdido de perspectiva, y eso nos quieren tergiversar, nos quieren vender, que todo es relativo y no es cierto. Quiero hacer una pausa aquí para aclarar esto. O sea, el objetivo nuestro jamás es decir, ustedes perdieron porque no se legaliza el aborto. Nuestro objetivo aquí es que se entienda y se valore la vida de cada ser humano desde la concepción hasta su muerte natural. Ese es el objetivo que a nosotros nos mueve. Que la gente que piensa de otra forma, pues sí, hay que abordarlos, hay que llegarles, hay que defender nuestra constitución, nuestras leyes, pero nuestro objetivo debería ser que esta gente se convierta a entender que la vida es desde la concepción y merece la dignidad que ellos mismos merecen. Sí, recordemos que has mencionado una palabra clave. Cuando nosotros despojamos al ser humano de su dignidad, podemos hacer con él lo que se nos plazca. Los nazis lo hacían. ¿Qué hacía Adolfo Hitler? A mí me gusta poner este ejemplo siempre para poner en contexto a las personas. Hitler, estamos hablando de la Alemania nazi de aquel momento, él le decía a sus científicos muy intelectuales que los judíos eran seres vivos, decía, pero no eran humanos, les decía. Y mucha gente le creyó. ¿Cuál fue el resultado de eso? El holocausto que tuvimos lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa ahora con el aborto? Nos vienen a decir que los fetos no son humanos. Le llaman preembrión, le llaman amasijo de células. Y todos sabemos que somos humanos, todos hemos sido embriones. Es una mentira grave, por eso es importante lo que tú mencionabas, se trata de dar a conocer a las personas la verdad. Y como decía el sacerdote español Pablo Domínguez, que ante todo debemos de ser amantes de la verdad.
y al amar la verdad la vamos a defender. No podemos defender, sería muy hipócrita defender algo que no es cierto, una mentira, y por eso estas personas están equivocadas en muchos aspectos, muchos por desconocimiento, otros por perversidad. Realmente ya saben los médicos que se prestan, porque hay médicos que tristemente en el país se prestan a estos lobbies abortistas. Es decir, no quiere decir que no pueden cambiar en algún momento, pero hay que, por llamarlo de esta forma, traerlos hacia nuestra causa, pues, porque en otros países ha sucedido. Amparo Medina, Ivy Johnson, fueron mujeres que estuvieron del lado de la mentira, del lado de la muerte, pues, y cambiaron rotundamente. El doctor Nathanson también. Bernard Nathanson era llamado el padre del aborto en Estados Unidos, había hecho miles de abortos. En ese momento él, en cierta medida, desconocía el procedimiento para hacerlo, y cuando él pudo grabar un aborto gracias a la tecnología en los años 70, cuando avanzó un poco, él quedó tan impactado que inclusive le llamó el grito silencioso, porque en la grabación, creo que todavía se puede ver en YouTube ese video, el bebé busca salir y se ve que grita. Cuando la succionadora entra, lo comienza a despedazar. Es crudo, triste, pero es la realidad lo que pasa en el aborto. Los métodos abortistas de eso son. Y muchas personas en nuestro país no saben en qué consiste un procedimiento. Por eso yo cuando encuentro personas que me dicen, yo estoy a favor de que se legalice el aborto en caso de violación, y yo los increpo y les digo, y entonces si estás a favor del aborto, ¿cómo recomiendas que se despedace el bebé? Ya sea hay un procedimiento que lo queman por dentro, hay otro que lo decapitan. Ya cuando uno pone esos ejemplos, a las personas no les gusta y dicen, esa no es cuestión mía. Pues es una cuestión muy hipócrita estar a favor de algo y hacer caso omiso al procedimiento como tal. O sea, no debe ser así, pues. Por eso es importante saber que es un desmembramiento que se hace a la persona. Una persona que está en gestación y que el vientre materno viene siendo su lugar de mayor protección. ¿Cómo es posible que hoy sea un lugar, un recinto de muerte para él? O sea, hay que tenerlo muy claro. Esto creo que es importante porque no podemos separar una cosa de la otra, sí, porque es un conjunto, así como no podemos dejar de creer que hay vida desde la concepción. Es nuestra posición, porque así esa es la verdad. Sí. Mientras que el lobby siempre va hacia ese mínimo, no ha habido ningún lobby que diga el aborto debe ser permitido para todo el mundo cuando le dé la gana. No entran así porque realmente sería demasiado impopular. Por eso buscan siempre hacerlo paulatinamente, de forma bien sutil, una causal, dos causales, y posteriormente con el paso del tiempo ampliarlo. Es decir, que ellos son bastante estratégicos. Y la ONU, como menciono, lastimosamente lo promueve mucho en nuestro país. Por ejemplo, aquí ha venido la relatora de las Naciones Unidas a hablar de cómo El Salvador, que es un país retrógrado, ocupan palabras particulares para hacernos ver como que estamos atrasados en no legalizar el aborto. Y es bien triste que venga a mencionar eso una relatora de un organismo internacional que no tiene competencia en nuestro país. Recordemos que la Constitución está ante todo tratado internacional. No hay que perder la perspectiva. Y el hecho que se legalice el aborto en otros países no quiere decir que éticamente sea bueno. Ejemplo de ello, en Estados Unidos era legal la esclavitud, pero éticamente no era buena. O sea, una cuestión puede ser legal, pero carece de cuestión ética y moral. Pues por eso muchos cuando buscan legalizarlo dicen, es que la moral y la ética hagámosla a un lado, dicen. Es que son unas ciencias que no se pueden hacer a un lado. Y eso no lo podemos refutar, inclusive no es necesaria ni la religión. Por ejemplo, en la época de los griegos, Aristóteles, Platón hablaban mucho de eso, de que el ser humano debe observar la naturaleza de las cosas para luego encauzar la acción humana y legalizar cosas que sean naturales, no antinaturales. Matar a un ser humano entre el vientre materno es algo totalmente antinatural. A veces incluso la misma naturaleza se encarga cuando son embarazos en riesgo de actuar de forma natural, no incidir en forzar un aborto. En otros países ha pasado, por ejemplo, cuando se ha legalizado el aborto, que le llaman el aborto legal y seguro, no hay aborto seguro. En Estados Unidos se dio un caso de una señora que le dejaron un fragmento del cráneo de su bebé en el vientre. Cuando regresó nuevamente a que se los extrajeran, perdió la matriz, es decir, quedó estéril. Hay mujeres que han muerto en procesos de abortos legales. Aquí quieren vendernos la idea de que aquí se hacen muchos abortos clandestinos y hay que legalizarlo. Si nos vamos a esa lógica, aquí hay muchos robos también, entonces mejor legalicemos el robo también. No tiene lógica eso, es decir, es totalmente desorbitado. Quiero irme por ahí. En el tema legal, ¿qué debemos hacer nosotros, un ciudadano común, por así decirlo, para pues defender esta ley, defender nuestra Constitución? ¿Qué podemos hacer? Sí, primero elegir bien a los diputados, realmente a nuestros gobernantes, porque miren, no podemos desligar, aquí hay que ser muy claros, porque a veces
a los que somos creyentes, católicos, a la iglesia, buscan repelerla de una forma diciendo es que vivimos en un estado laico, que la iglesia o los creyentes no pueden opinar en estos temas. Claro que podemos opinar, no somos subhumanos o subciudadanos para no hacerlo. Todos tenemos el mismo derecho, inclusive en nuestra Constitución está estipulado la libertad religiosa, la libertad de credo. Y todos somos salvadoreños, es decir, no nos pueden desvincular. Y la política de la religión tampoco no se puede desvincular. El Papa Francisco incluso hizo un llamado el año pasado a que los católicos nos inmiscuyamos en la política porque somos los que podemos incidir, inclusive ya sea como funcionarios o diputados, en la aprobación de leyes o en la refutación de leyes. Por eso es importante ver qué diputados promueven agendas pro familia, pro vida y quiénes no, porque realmente son los que en su momento pueden meter ese tipo de iniciativas. Hay organizaciones como Fundación Sí a la Vida, por ejemplo, a la cual yo pertenezco, que inclusive pueden buscar a la fundación cuando hay mujeres que han sido violadas o que tienen problemas en su embarazo. Ahí se les da atención a mujeres. No solamente se trata de no legalicen el aborto, sino que tratemos de ayudar a las mujeres. Ahí se trabaja con base a donativos, por ejemplo, se les da atención a las mujeres. Se han salvado más de 8,000 bebés desde los años 90, bebés que pudieron ser abortados clandestinamente. Muchos se han dado en adopción, otros no, porque la psiquis de la mujer cambia muchas veces cuando tiene el bebé, aún en caso de violación, y en la fundación hemos sido testigos de ello. Por eso es importante ver cómo se puede ayudar a estas fundaciones, a un trabajo que realmente le tocaría al Estado salvadoreño hacerlo, pero al no hacerlo, al no dar abasto o no le interesa, es donde aparecen fundaciones como la nuestra. Está también Vida SB, que es una plataforma muy buena también, la Asociación de Bioética, tratar de ver cómo se puede dar nuestro granito de ayuda. Pues. Y aquí es donde quiero hacer este énfasis, y es que leí el otro día en Facebook que decía, bueno, a todos estos que andan ahí de provida, ¿a cuántos niños han salvado? Algo así Sí. estaba circulando en las redes, sí. y aquí es una muestra de ello. Sí, Fundación o sea, Sí a la una Vida fundación que ha está salvado más de defendiendo 8,000 la vida, niños. pero con hechos. O No, sea, y- no solo otra gente que meramente está promoviendo una agenda Sí. por un tema económico. Sí, porque todo lo quieren resumir a eso. A veces tratan de despectivamente de legitimar lo que uno aboga diciendo son pro nacimiento y comienzan con Sí, un es léxico. pro nacimiento, no pro vida. Porque Exacto. Y realmente recordemos que estamos hablando de la dignidad de una persona, no estamos hablando de un producto. Ese es el problema grave, pues, porque inclusive los médicos abortistas le llaman producto a los bebés, y eso es una ofensa, pues, para nosotros que somos seres humanos. Ninguno de nosotros somos una marca de ropa, marco de algo para que nos llamen producto. Por eso no hay que perder la perspectiva. Incluso hacer un comentario de Fundación Sí a la Vida, hubo un niño que vivió ahí hasta los 8 años de vida. Luego se le buscó una familia que lo adoptara. Es decir, han habido un montón de casos que obviamente no es fácil. La fundación recibe ayuda ya sea económica o en tiempo. Por ejemplo, ninguno de nosotros recibimos un salario, todos lo hacemos por Dios. Realmente estamos en una televisión católica y quiero que lo sepamos de esa forma, pues, porque Dios es el que nos ha dado la vida y realmente hay que defender su doctrina. Y siempre hay gente altruista, hay gente que no necesariamente es católica, que ayuda en la fundación, gente que ayuda con donaciones de camisa, ropa, pampers, y así es como la fundación va saliendo a flote. Hay monjas que atienden en ese lugar también, médicos que en su tiempo libre llegan a ayudar. Por eso esto lo podemos hacer más grande, establecer más organizaciones de ese tipo, y cuando venga al país, tal vez lobbies abortistas, movilizarse a la asamblea, como fue el año pasado, muchos grupos pro vida, y eso incide. La visibilización de gente que está en contra del aborto ayuda mucho también para cambiar de perspectiva a los diputados. creo que eso es algo bien importante, y yo sí quiero hacer mucho énfasis. No estamos aquí solo para hablar en contra del aborto, sino también para defender la vida y para hacer algo por la vida de estas personas, por estas madres que están en problemas. Sé que tienen una línea también de ayuda, porque muchas veces las madres están confundidas, no saben, las agarran en ese momento de que tienen un embarazo no deseado o inesperado. Exacto. Y todo esto, y no, mira niña, aquí te vamos a ayudar y aquí tal, ¿no? Y no debería ser así. Somos proactivos en la defensa de la vida. No es solo venir y hablar en esta verborrea y decir, sino que hay acciones concretas para la defensa de la vida desde el nacimiento. Sí, inclusive para todas mujeres, porque hay mujeres que pueden estar viendo el programa y sentirse en una situación así. A mí me ha pasado en Radio María, cuando hemos tocado el tema del aborto, gente que ha llamado y diciendo que estaba en una situación difícil, que ese programa le ha ayudado a no tomar esa fatídica decisión de abortar. Pueden buscar a Fundación Sí a la Vida en Facebook, hay una página de Facebook, ahí aparecen los números telefónicos, inclusive aparece el sitio web, ya de una forma bien formal,
y ahí pueden comunicarse de forma confidencial si conocen a alguien o si ellas mismas son las que tienen esa problemática, esa situación en sí, pues de que tal vez fuera un producto de una violación o tal vez el padre del niño no se hace cargo, situaciones que se dan en nuestro país. Que hay que aclarar que también las violaciones que terminan en embarazo son un porcentaje muy mínimo del... Sí, ya muchos médicos lo mencionan de esa forma, de que tiene que ser una violación recurrente para que se dé un caso de embarazo. Bueno, Sí. Muchísimas gracias, Luis. Con esto Gracias. pues se nos acaba el tiempo. Llegamos al final de un programa más de Ética y Vida. Esperamos que siga con la programación de TVK y nos vemos la próxima semana.